fue la causa, dijo el profeta, esa fue la causa por qué Juan lloraba mucho. Porque si no llega a aparecer alguien que pudiese tomar el libro y abrir los sellos, entonces toda la obra de redención hubiera sido perdida. Entonces, todo el universo, todos los derechos de la vida, todo se hubiera extinguido. Igual que si nada hubiera ocurrido. No hubiera podido venir una resurrección. No hubiera podido venir nada de lo que estaba prometido. Por eso Juan lloraba tanto cuando fue pedido que apareciera el que podía abrir el libro sellado con los 7 sellos, y no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiese abrir ese libro. Y Juan lloraba mucho sabiendo lo que significaba que nadie pudiese abrir ese libro. Ese libro, si no era abierto, no podría haber un rapto. Ese libro de los 7 sellos, si no era abierto, no podía haber una resurrección. Ese libro de los sellos, si no era abierto, no podía haber una cena del Cordero. Ese libro, si no era abierto, no podían haber las bodas del Cordero aquí en la tierra. Ese libro de los 7 sellos, si no era abierto, entonces lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se hubiera perdido. Juan, sabiendo el significado de no poderse abrir ese libro, con razón lloraba tanto. Y usted, sabiendo el significado de no poderse abrir ese libro, usted también, si hubiera estado allí, hubiera llorado muchísimo. Entonces, sabiendo nosotros estas cosas, tenemos que ver lo importante de la apertura de ese libro de los sellos. El profeta dice que el libro fue abierto y esos misterios fueron revelados no para Cristo, sino para la novia. Para la novia. También dice que los sellos fueron abiertos en el cielo, pero los truenos fueron revelados en la tierra. Los truenos emitieron sus voces aquí en la tierra. ¿Y qué son los truenos? Los truenos son las revelaciones contenidas en los sellos. Y los truenos es la voz de Dios. Y la voz de Dios, ¿dónde fue que habló? ¿Dónde fue que rugió? ¿Dónde fue que rugió como león? Rugió como león, no en los cielos, sino en la tierra. Y rugió como león en un idioma entendible, en un idioma humano. Rugió como león, como el león de la tribu de Judá, a través de carne humana, a través del profeta mensajero para esta edad. Ahí fue y a través de él fue que rugieron los truenos, porque los truenos son la voz de Dios. ¿Y dónde estaba la voz de Dios en este tiempo? ¿Y a través de quién fue que vino la voz de Dios? A través de Malaquías 4:5. Por lo tanto, los truenos emitieron sus voces, porque los truenos son la voz de Dios, la palabra de Dios que ha venido a través del profeta. Y los truenos, al emitir sus voces, revelaron todo el misterio, dieron a conocer a la novia todo el misterio de la palabra de Dios. ¿Cómo fue y quién fue el que dio a conocer todos los misterios de la palabra de Dios? El profeta de Dios, el mensajero de esta edad. A través de él
fue que vino la voz de Dios, fue que vinieron los truenos y fueron dados a conocer todos los misterios que estaban ocultos en esos 7 sellos. ¿Y para quién fue que fueron revelados esos misterios de los 7 sellos? ¿Para quién fue que emitieron esa fuerza de esos 7 truenos? Fue para la novia, para nosotros aquí en la tierra. Porque todos los misterios de Dios son para su novia, son para ella, porque ella necesita conocer todos esos misterios. No podía acontecer un rapto sin que los sellos fuesen abiertos. Y los sellos son abiertos cuando los truenos emiten sus voces. O sea, los sellos son abiertos aquí a la novia, al pueblo de Dios, ¿cuándo qué? Cuando los truenos hablan. Cuando la palabra de Dios habla a la novia. O sea, cuando la palabra de Dios que ha venido a través del profeta, cuando viene la novia, esos son los truenos emitiendo sus voces, revelándole el secreto de los 7 sellos. Todo eso se cumplió y vino a través del mensajero de este día final. Todo está cumplido, todo está revelado y todo está ahí en los mensajes del profeta. Ahora corresponde que los ministros de la novia reciban de parte de Dios la revelación para entender todas estas cosas y entonces pasarlas al pueblo de Dios. Porque el rapto no podía ocurrir y la transformación no podía ocurrir hasta que estos misterios fueran revelados a la novia del Señor. Y mientras la novia del Señor no entiende todas estas cosas que han sido reveladas en esta hora final, mientras no lo entienda, no puede haber un rapto. Porque la transformación es producto de lo que la novia ha oído y ha recibido. Entonces, esa transformación es algo que va ocurriendo de adentro para afuera. De adentro para afuera. La transformación en Abraham y Sara comenzó a ocurrir de adentro para afuera desde el momento en que Dios le cambió el nombre. Y cuando Dios le cambió el nombre, se lo cambió. ¿En qué forma? ¿Cómo le fue revelado el cambio de nombre a Abraham? Le fue revelado en palabra hablada. Y todo lo que Dios hace, lo hace por su palabra hablada. Y la siguiente original es la palabra hablada. Por lo tanto, la novia no puede tener una imaginación de las cosas que corresponde conocer, sino ella tiene que tener la palabra hablada de esta hora, ella tiene que oírla, y entonces al recibirla, alrededor de eso que recibe, se va materializando un cuerpo. Estamos en una hora en que la novia necesita oír todo lo que ha sido revelado, porque ha sido revelado no solamente para los ministros, sino para toda la novia. Porque si fuese revelado solamente para los ministros no iríamos en el rapto y ustedes se quedarían. Pero todo ha sido revelado para toda la novia. La novia, dice el profeta, está en condiciones de que se le enseñen cosas más profundas y pulirla hasta que desaparezcan las cosas manufacturadas, o sea, las enseñanzas
intelectuales que la novia ha recibido a través de la edad de la Odisea y a través de predicaciones manufacturadas, o sea, predicaciones intelectuales aún del mensaje de la hora. Porque no es solamente citar del mensaje de la hora, sino lo importante es que la novia reciba lo que Dios ha hablado a través del mensajero de la hora, pero que lo reciba de la manera correcta. O sea, que lo reciba, que lo escuche con el sentido con que fue dado a través del profeta. Y para eso Dios tiene que estar en un asunto, porque solamente una palabra puede tener diferentes significados entre los seres humanos. Pero lo importante es qué significado tiene para Dios esa palabra. Entonces, la revelación del significado de eso que ha sido dicho, la revelación de eso solamente la tiene Dios y el profeta. Y ahora, para que la novia la escuche de la manera correcta, entonces tiene Dios que intervenir y darle a sus ministros el correcto sentido de esa palabra para que lo pase a la novia, para que lo pase a la congregación, y así pues no tenga ideas equivocadas de lo que Dios ha dicho a través del profeta, sino que realmente tenga la revelación genuina del mensaje de la hora. Porque de otra manera no funciona la palabra de Dios. El ejemplo lo tenemos en el segundo Éxodo. Si usted mira, usted ve que el Señor le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esa palabra y esa orden que le fue dada a los discípulos tiene un significado. Para los hombres, para las denominaciones, eso significa meter a la gente en el agua y decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, meterlos y sacarlos. Eso es lo que significa ese mandato para las denominaciones. Pero para los apóstoles, que tenían el Espíritu Santo y tenían la revelación de la palabra que había sido dada, ¿qué significaba eso para ellos? Para ellos significaba lo mismo que significó para el Señor. Y eso es lo importante, tener el significado correcto de lo que ha sido dado, porque de otra manera no funciona la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es invalidada cuando se le añade o se le quita. Y cuando se le añaden tradiciones e interpretaciones humanas, entonces es invalidada y viene a ser una palabra sin efecto para aquel que la recibe ya invalidada. Ahora fíjese, los que reciben esa palabra invalidada, y es palabra del Señor, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero si no tienen la revelación genuina de lo que el Señor está diciendo ahí, de nada les sirve que lo hagan como el Señor lo dijo. Porque para ellos dicen: el Señor está diciendo meter a la gente en el agua, decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo te bautizo así y ya está. Pero sin embargo, vemos que no significa eso. Porque la mente de los hombres no es la mente de Dios. Y los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Por lo tanto, siendo la palabra de Dios, entonces no puede ser entendida con nuestra manera de pensar o de interpretar las cosas, sino por el pensamiento de Dios tiene que ser entendida. Entonces,
¿Cuál es el pensamiento de Dios cuando fue dicho bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? El pensamiento de Dios y la revelación de Dios es metiendo a las personas en el agua y diciendo: yo te bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿ve usted la diferencia que hay entre el pensamiento humano y el pensamiento divino? Muchas veces, y casi siempre, cuando hay una palabra de Dios ahí traída y hay una promesa de Dios, siempre el pensamiento del hombre es diferente al pensamiento de Dios. Y el hombre toma la letra. Pero el Señor dijo: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces la gente toma la letra, y al tomar la letra lo toman en una manera literal cuando no lo tienen que tomar en una manera literal. Y cuando lo tienen que tomar en una manera literal, lo toman en una manera espiritual. ¿Por qué? Porque esa es la mente humana, que no concuerda con la mente de Dios. Ahora fíjese, cuando se toma no el pensamiento humano, sino el pensamiento divino, y ese pensamiento divino solamente puede ser traído por parte de Dios a través de revelación a quien Él quiere darlo. Vemos entonces una cosa muy importante que usted nunca debe perder de vista. Los intelectuales, los teólogos, los sabios siempre tienen una mente muy desarrollada, porque estudian para desarrollar su mente, su intelecto. Y eso siempre son los que tuercen la palabra de Dios, dándole su propia interpretación, porque por más que su mente humana suba al nivel más alto que puede subir una mente humana a través de los estudios universitarios, nunca podrá subir a la altura de la mente de Dios, porque todavía sigue diciendo la palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Así es que por más que estudie, no puede subir a la altura del pensamiento de Dios. Pero ¿qué sucede? El pensamiento de Dios y la revelación de Dios no está en esa gente grande. ¿Y en quién está entonces? En alguien que no tenga un pensamiento alto que le vaya a dar la interpretación a la palabra de Dios, sino que reconozca que no sabe nada, y entonces, al no saber nada, lo único que puede decir: Señor, ahí tu palabra dice eso, pero yo no sé lo que tú quieres decir ahí. Pero Señor, si tú me lo revelas, yo lo sabré y se lo diré a tu pueblo. Entonces, al ser de esa manera, esa clase de personas entonces recibe la revelación de lo alto, para entonces, cuando predica, no predicar sus propios pensamientos intelectuales, sino la revelación de Dios, que es el pensamiento divino. Y al ser así, entonces quizás esa clase de predicación no cuadre mucho con los sentidos, quizás no cuadre mucho con las enseñanzas humanas, con las enseñanzas intelectuales, pero con todo eso es la revelación de lo alto. Y el Señor dijo: gracias, Padre, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Por lo tanto, usted puede ver que es revelación de lo alto que necesitamos para predicar la palabra de Dios en la manera correcta. Y es revelación de lo alto lo que usted necesita oír en una predicación para usted recibir realmente la palabra de Dios de la hora en la forma correcta, para que alrededor de esa palabra se vaya formando, se vaya materializando aquello que Dios quiere materializar en usted, y entonces usted pueda ser transformado y pueda ser adaptado con el Señor. Pero primero tiene que venir la palabra y usted tiene que escucharla predicada. De otra manera,
no funciona. Por lo tanto, sabiendo que estamos en un tiempo como el que estamos, yo no le puedo ocultar nada de la palabra de Dios que haya sido revelado, porque es para usted. Más bien aquí yo solamente soy el instrumento que Dios usa para decirle a usted de lo que ha sido revelado en el mensaje de esta hora final. Y si las cosas que después de reveladas de parte del Señor, yo tratase de guardarlas para mí y no dárselas a conocer a usted, entonces yo estoy tomando el pan de los hijos y comiéndomelo yo todito y dejando a los hijos que se mueran de hambre. Porque somos como una familia. Y el profeta dice, el pastor es el padre de la familia. Por eso dice que al padre de la familia el Señor lo puso para que le diera el alimento necesario a sus hijos. Y bienaventurado es aquel siervo cuando su Señor viniera y le hallare haciendo así, alimentando a todos en la casa con la palabra de Dios. Sí, yo tomaba el pan que corresponde para toda esta familia, para toda esta casa. Si yo lo tomase para mí nada más, yo solamente estaría gordito espiritualmente y usted todo flaco, lleno de anemia espiritual y sin ánimo para servirle al Señor. Y cuando llegara el momento de la transformación y el rapto, pues usted no estaba preparado. Pero hay una sentencia también para todo aquel que cuando su Señor viniera no le hallare haciendo como debía de hacer. Hay una sentencia, dice, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que hay bendición para el que alimente su familia con toda la palabra para la hora, pero hay también palabra de juicio para aquel que no quiera darle toda la palabra en su casa, a la congregación, a los hijos de Dios, por causa de que cuando los hijos de Dios no reciben todo el alimento necesario, no pueden crecer. Y estamos creciendo espiritualmente hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Y toda persona que está creciendo necesita comer, necesita alimento. Y toda persona que está creciendo espiritualmente necesita alimento espiritual, y ese alimento espiritual es la palabra para la hora en que nosotros vivimos. Ya no estamos en tiempo de estar tomando biberones, sino que estamos en tiempo de estar comiendo carne dura. Y el profeta, hablando acerca del nombre nuevo del Señor Jesucristo, dice, hablando antes del 63, ¿sabes? Antes del 63 él dice, cuando la iglesia debería estar comiendo carne fresca, está de estar tomando biberones, estar tomando leche. ¿Ves? Del 63 para atrás estaba en una condición que no podía comer carne fresca, carne dura. Y él dice, y él está hablando del nombre nuevo. O sea, que predicársele al pueblo de Dios, predicarle a la novia acerca del nombre nuevo y acerca de todas estas cosas, Dios manifestado en carne hoy, y todas estas cosas tan hermosas que nosotros hemos estado hablando y oyendo de parte de Dios. Estos no son biberones de leche, estos no son bebés, esto no es una botellita de leche, no. Esto es carne dura, carne fresca, esto es algo duro para personas que no son niños espiritualmente hablando, sino personas que están madurando y que están creciendo espiritualmente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para personas
que están creciendo para llegar a la estatura de un varón perfecto. El que participa de leche no es apto para comer cosas duras, vianda dura. Y si no es apto para eso, entonces no es apto para el rapto por causa de que los que son aptos para el rapto son aquellos que lleguen a la perfección. Y si la tal persona nunca llegará a la perfección, estando en este cuerpo, y es de la novia, ¿qué sucederá entonces con él? Bueno, si nunca va a llegar a la perfección, porque seguirá siempre siendo un niño, y es un escogido de Dios, Dios va a hacer una cosa, que es llevárselo. Porque aquí solamente van a permanecer aquellos de la novia que han de llegar a la perfección estando en estos cuerpos. Y a través de todas las 7 edades de la iglesia nadie llegó a la perfección. El único que sabemos que llegó, y tenemos 2 casos, fue el Señor Jesucristo y el hermano Branham. Los próximos que llegarán serán los escogidos de este tiempo de la edad de la palabra, cuando ya la edad de la Odisea terminó, ya no estamos en edades, sino en la edad de la palabra, no estamos en edades de la iglesia. En estas 7 edades ya terminaron, no estamos en ninguna de ellas, estamos en la piedra angular, que es la edad eterna, la edad de la palabra, que es la edad de Cristo, la palabra, porque Él es la palabra. Y solamente los que llegarán a esa perfección son los que serán transformados y raptados. El resto que haya de la novia en medio nuestro se tiene que ir adelante. No estamos en tiempo para estar dándole biberones a la novia, porque ya no estamos en ese tiempo. Estamos en tiempo de estar comiendo carne fresca, carne dura, alimento sólido hasta llegar a la madurez espiritual que tenemos que llegar, a la estatura de un varón perfecto. Llegar a ser igualitos a como fue el Señor Jesucristo y a como fue nuestro hermano Branham. Ahí es que el Señor quiere que lleguemos, a esa perfección. Por lo tanto, tenemos que dejar los primeros pasos, como dice el apóstol Pablo, y seguir adelante, hacia el blanco de nuestra soberana vocación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya estamos en ese tiempo, y el Señor dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Para qué? Para comerse la carne. ¿La carne de qué? La carne del Hijo del Hombre. Y el que no toma la carne del Hijo del Hombre no tiene vida permaneciente en sí. Al profeta le hicieron esa pregunta también acerca de qué significaba donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Pues el cuerpo muerto es el cuerpo del Hijo del Hombre, la palabra. Y donde esté, ahí van a estar las águilas. ¿Para qué? No ya para comer, para beber biberoncito de leche, sino para comer la carne fresca del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre se ha manifestado hoy en carne humana. Y esa carne fresca tiene un nombre. Esa carne fresca tiene el nombre de Dios para hoy, el nombre nuevo del Señor. Y hay que comer de esa carne fresca de la manifestación del Hijo del Hombre hoy, Dios manifestado en carne. Hay que comer de esa palabra para poder tener lo que necesitamos tener para poder ser transformados y raptados en esta hora final en que estamos viviendo. Por lo tanto, en este tiempo
como en los tiempos de los apóstoles, estamos comenzando una nueva dispensación. A ellos les tocó el comienzo de una nueva dispensación y para ellos fue duro. Tuvieron persecuciones y pruebas de todos lados. ¿Y usted cree que para nosotros no será duro? Sí, será duro también. Porque siempre el comienzo de una nueva dispensación siempre choca con la dispensación que ya ha pasado. Mire, fíjese, note usted que cuando un gobierno toma el poder porque ganó las elecciones o en alguna forma logró comenzar a gobernar, siempre chocará con el gobierno que había anteriormente y siempre el gobierno anterior le criticará todas las cosas que ese gobierno que comienza está haciendo. ¿Ve usted? Siempre los líderes de ambos grupos tendrán sus problemas. Nunca estarán en acuerdo. Y siempre el grupo que terminó criticará al grupo que comienza. Y cuanto problema surge, entonces le dirán, si nosotros hubiéramos estado, eso no hubiera pasado, pero es que ustedes no saben hacer las cosas. Ahora cuando vemos que el profeta ha dicho que una nueva dispensación ha comenzado, nosotros no tenemos nada que ver con la política, más bien tocamos así algunas cositas cuando tenemos que tocarlas como tipo para mostrarle el cuadro espiritual más claro, pero no que estemos usando la política ni que estemos simpatizando con la política, no, nada de eso. El profeta dice que estamos haciendo un cambio de dispensación. Ahí lo tiene, un cambio de dispensación. Ahora, cuando una dispensación ha terminado y otra comienza, esa dispensación que comienza no está menospreciando a esa dispensación que terminó. No, señor. Es el mismo plan que comenzó en la primera dispensación que se sigue desarrollando en la segunda y se sigue desarrollando en la tercera hasta llegar a la perfección total, el plan que Dios tiene. Porque Dios se perfecciona en tres. Y el plan de Dios estaba determinado que sería llevado a cabo en tres dispensaciones, comenzando con la ley, continuando con la gracia, hasta llegar a esta tercera dispensación, donde estamos en la reclamación. En esta etapa de reclamación es que todo llega a la perfección. En esta etapa de reclamación es que el pueblo que esté vivo y que reciba lo que tiene que recibir de parte de Dios a través de la palabra de Dios y capte lo que debe de captar, ese es el pueblo que será transformado y será adaptado. Por lo tanto, sabiendo que estamos en esta hora final y que el rapto está esperando por la novia, muchas veces pensamos y decimos que estamos esperando que el Señor nos lleve, cuando realmente lo que está sucediendo es que el Señor está esperando por nosotros que lleguemos a la perfección para Él llevarnos de aquí. No sé, pero ustedes en muchas ocasiones han oído desde aquí que se le ha dicho, y que yo les he dicho que el profeta ha dicho, que el tiempo del rapto es pasado. El tiempo del rapto es pasado. En cualquier momento podría haber ocurrido el rapto, porque ya del 63 para adelante ya el tiempo no es más. También hemos visto que el profeta dice que el Señor está esperando por su novia, que ella llegue a la perfección. El profeta ha dicho
Cuando la novia conozca su posición, entonces ocurrirá el rapto. O sea, cuando ella reconozca lo que ella es. Por lo tanto, tenemos que reconocer nuestra posición, reconocer lo que somos en esta edad, reconocer que no somos ni luteranos, ni huelellanos, ni pentecostales, sino la palabra. La esposa del león de la tribu de Judá, del rey de reyes. Cuando la novia reconozca todo lo que le corresponde reconocer para esta hora a través de la palabra de Dios que ha sido revelada, alrededor de esa palabra que ella reconocerá y recibirá y creerá de todo corazón, alrededor de eso ocurrirá algo. Fíjese cómo es que hemos recibido la salvación. Hemos recibido la salvación en una forma muy sencilla. Bueno, Cristo murió en la cruz del Calvario y allí pagó por nuestra salvación. Pero la persona no tiene la salvación en su mano hasta que no la recibe. O sea, que aunque el Señor allí en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre y pagó nuestro precio por la salvación nuestra, ya todo está hecho. Entonces lo que falta es que la persona, el Hijo de Dios, acepte eso que ya el Señor hizo, que acepte ese sacrificio, que acepte el precio que Él pagó por el rescate nuestro, y cuando lo aceptamos, entonces somos poseedores de esa salvación. Mientras tanto, no. ¿Y cómo es que hemos venido a aceptar esa salvación? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Hemos aceptado lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, porque hemos oído acerca del sacrificio de la cruz del Calvario, porque se nos ha predicado. Y cuando se nos ha predicado, entonces ha venido fe. Y hemos tenido fe para salvación. Y alrededor de esa palabra que hemos aceptado y que hemos puesto esa fe a funcionar sobre esa palabra que hemos oído, alrededor de eso, ¿qué ha ocurrido? Alrededor de eso, la salvación que el Señor ganó en la cruz del Calvario ha sido extendida a usted, y usted la posee. Y entonces, ¿qué sucede? Alrededor de eso, el Espíritu Santo comienza a trabajar y produce en su vida el nuevo nacimiento. Y usted comienza a ver el cambio que ha ocurrido en su vida, y usted dice, pero ¿cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cómo ha ocurrido esto que aún el deseo del pecado ha desaparecido de mí? ¿Qué ha ocurrido? Alrededor de esa palabra que usted recibió y que tiene dentro de usted, entonces el Señor ha obrado en su vida, y Él ha entrado dentro de usted con el bautismo del Espíritu Santo, y ese es el nuevo nacimiento, y entonces ha hecho de usted una nueva criatura. Así también es en cuanto a la fe para ser transformados y ser adaptados. Primero viene la palabra predicada. Y la palabra predicada para salvación, ¿qué era? La palabra predicada para salvación no era otra cosa sino la narración o darle a conocer lo que hizo el Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne como Hijo del Hombre, lo que Él hizo y para qué fue que Él hizo aquello en la cruz del Calvario. Cuando vimos el por qué el Dios tuvo que hacerse hombre, Dios tuvo que venir en carne humana y hacer todo lo que hizo, cuando escuchamos el porqué de todo eso, entonces al escuchar el porqué de todo eso, que es la predicación del Evangelio, entonces eso produce ¿qué?
Eso lo hace para salvación. Pero con eso, con esa parte solamente, no es suficiente para ser raptado. Porque ninguno de los que vivió a través de las edades teniendo la fe para salvación, ninguno pudo ser raptado sin ver muerte, por cuanto le faltaba la fe para ser raptado. Y si la fe para salvación estaba depositada en Dios manifestado en carne, el Hijo del Hombre, y había que comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, entonces, si para traer fe para salvación fue de esa manera, Dios manifestado en carne, el Hijo del Hombre allí, entonces para traer fe para el rapto y para ser transformados, se necesita entonces que el Hijo del Hombre nuevamente aparezca sobre la tierra. Dios manifestado en carne nuevamente. Y cuando oímos el por qué ha tenido que él venir manifestado en carne humana, hecho hombre, cuando se nos enseña a qué ha venido el Señor Jesucristo nuevamente en carne humana en este día final, como estaba prometido que el Hijo del Hombre se manifestaría en estos días cuando fueran como los días de Lot. Y hemos visto que el Hijo del Hombre está manifestado e hizo la misma señal que hizo ayer los días de Abraham. Leyó el corazón de Sara, y Sara representa a la iglesia. Y hemos visto que también en este tiempo Dios, cuando se ha manifestado en carne humana como el Hijo del Hombre, ha leído los secretos del corazón de la iglesia, ha leído los secretos del corazón de las personas en medio de la congregación. Y lo hemos visto en las películas que se han pasado del profeta, como él le decía: usted se llama fulano de tal, usted tiene tal enfermedad y su problema es tal y tal, así es que es verdad eso. Levantaban su mano y decían: es verdad. Entonces les decía: está sano. ¿Quién podría hacer esto sino Dios? Ningún hombre puede hacer esto. Dios en un hombre sí puede hacer esto. Por lo tanto, Dios en carne humana nuevamente era el que estaba haciendo esta cosa. Cualquier persona puede imaginarse que era el hermano Branham, pero no era el hermano Branham, era el Señor en el hermano Branham. Porque esa era la señal de la manifestación del Hijo del Hombre. Eso la identificaba a él, a Cristo, dentro de un cuerpo humano. Esa señal identificaba que Cristo estaba dentro de ese hombre. Y esa es la señal del Hijo del Hombre, y la hemos visto cumplida. Hemos sabido que el Hijo del Hombre ha estado en la tierra, y ha estado en esta tierra no para morir nuevamente y redimirnos, porque ya cuando vino la primera vez, murió en la cruz del Calvario y lo redimió. En esta ocasión vino con el propósito de continuar la labor que él comenzó. Él comenzó redimiendo a su novia. Y ahora su continuación, la continuación de su obra es, ya que la ha redimido toda, la redimió todita, a toda la gloria, ya hizo intercesión por el último. Y entonces, ¿qué hace? Termina su obra de intercesión como Cordero y comienza una nueva labor como león de la tribu de Judá. Y toma el libro y abre los sellos y lo revela, desciende a la tierra con el libro abierto, y eso se cumple en 1063, y entonces lo revela a su profeta, y el profeta lo pasa a la novia. Encontramos que ya esto está cumplido. Entonces, ¿para qué viene Dios manifestado en carne, el Hijo del Hombre? ¿Para qué aparece en esta ocasión? Aparece para reclamar a todos los que él redimió. Viene para reclamarlos. Y cuando lo reclama, entonces tienen que salir de todos los sepulcros donde se encuentren.
sepulcros espirituales como son las denominaciones, esos sepulcros se tuvieron que abrir para dejar salir a los escogidos de Dios. Nosotros, los que estamos vivos, hemos tenido una resurrección. Hemos resucitado en medio de los sepulcros denominacionales. Pero también viene el Señor y ha venido el Señor para reclamar también los que han muerto literalmente. Ha venido para reclamar todos los muertos en Cristo para que resuciten a una resurrección literal y tengan un cuerpo glorificado y nosotros que vivimos seamos transformados y seamos raptados con el Señor. Tenemos que conocer estas cosas y tenemos que oírlas para que así nuestra fe despierte a la realidad y entonces pueda ocurrir lo que está prometido que ocurrirá a los escogidos de este tiempo final, o la dispensación de la gracia. Y ahora ha comenzado una nueva dispensación, lo cual es un tiempo de reclamación, lo cual es el tiempo más grande de todos los tiempos. Este es el tiempo de recibir el beneficio de la redención que hemos recibido. Este es el tiempo de regreso nuevamente a lo que éramos antes de venir a esta tierra. Este es el tiempo de regresar nuevamente con todo el poder que tenían Adán y Eva en el principio. De que le podían decir este árbol pasa de aquí a allá y se pasaría. Este es el tiempo más grande de todos los tiempos y por tal motivo es menester que la novia escuche la predicación de lo que el Señor ha venido a hacer en este tiempo en que Él ha venido en carne humana. Juan, el apóstol del Señor, el discípulo amado, decía en su primera carta, capítulo 1, verso del 1 al 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, a la palabra de vida, porque la vida fue manifestada, y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Cuál era la predicación de los apóstoles? La predicación de los apóstoles, la predicación del Evangelio del tiempo de la gracia, no era otra cosa sino lo que los apóstoles habían visto y oído tocante a la palabra de Dios manifestada en carne en aquellos tiempos y el propósito para el cual fue manifestada en carne. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, eso os predicamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ve usted ahora en esta nueva dispensación qué es lo que estamos llamados nosotros a anunciarle al pueblo de Dios? Estamos llamados a anunciarle lo que hemos visto y lo que hemos oído tocante al verbo de Dios manifestado en carne en este día final. Estamos llamados a anunciarle, a predicarle todo lo que está relacionado a la manifestación de Dios en carne en este tiempo final. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios venir en carne? Mostrarle al pueblo de Dios todo el misterio de Dios
el cual ha sido consumado en esta hora. Mostrarle al pueblo de Dios todo lo que necesita saber para que pueda tener fe para rapto. Porque ya tuvimos fe para salvación a través de Cristo Jesús y a través del nombre de redención. Pero es necesario tener fe para el rapto a través del plan de reclamación. Dios manifestado en carne hoy, el Hijo del Hombre, y es necesario comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre hoy, manifestado en carne humana. Y es necesario conocer realmente el nombre que nos da fe para el rapto. Porque ese es el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre que le fue dado al Señor Jesucristo. El nombre nuevo que le fue dado. Por lo tanto, sabiendo que nuestra hora es la hora más importante de la historia del pueblo de Dios, esta hora en que nosotros vivimos es más grande y más gloriosa que la hora que vivió Moisés y que la hora que vivieron los apóstoles. Todos desearon vivir en este tiempo final. Y aún el profeta dice, si el Señor me hubiera dicho a mí, me hubiera dado la oportunidad de yo escoger en qué tiempo yo quería vivir, el profeta dice, yo hubiese escogido vivir en este tiempo final. Es que este tiempo final es el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Fíjese usted, los apóstoles con todo lo que tenían, no pudieron ser transformados y raptados en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque la fe para el rapto, la cual estaba en la manifestación de Dios en carne en este tiempo final, la manifestación del Hijo del Hombre, todavía no había venido, y entonces ellos no podían tener fe para el rapto. Ellos tenían fe para salvación, y ellos tenían fe para morir en confianza, sabiendo que iban a resucitar. Por lo tanto, tenían fe también para estar descansando hasta el momento de la resurrección, pero no tenían fe para ser transformados y raptados, por cuanto la fe para ser transformado y raptado vendría cuando el Hijo del Hombre se manifestaría en el tiempo final, que sería Dios manifestado en carne, trayendo el nombre para transformación y rapto, que es el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Nosotros, sabiendo que estamos en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos, tenemos que estar más que agradecidos al Señor por lo que nos ha tocado. No fue que nosotros lo escogimos, fue que Dios escogió esto para nosotros. Y grande es la heredad que nos ha tocado a nosotros. Ellos allá anunciaron la manifestación de Dios en carne, la palabra hecha carne para aquel tiempo, y hoy los ministros de la novia estamos todos llamados a anunciar lo que hemos visto y oído tocante a la manifestación de Dios en carne en esta hora final en que nosotros vivimos, porque anunciándole al pueblo esta manifestación de Dios en carne hoy, y ese nombre que trajo la manifestación de Dios en carne hoy, y el propósito para lo cual Dios se manifestó en carne hoy, y revelándole todos los misterios, eso le da la fe para el rapto a la novia. Por lo tanto, sabiendo que esto es de esta manera, entonces tenemos que esperar de parte del Señor escuchar todas estas cosas siendo predicadas desde el púlpito, para así llegar a toda la perfección, porque sin estas cosas nunca llegaremos a la perfección total. Por lo tanto, como ministro del Evangelio de Cristo, yo les anuncio lo que he visto y oído tocante a la palabra de Dios manifestada en carne hoy, porque eso es a lo que estoy llamado en este tiempo a predicarle a ustedes.
Pronto la novia llegará a la total perfección y nos iremos de esta tierra. Así es que les anuncio y les seguiré anunciando lo que he visto y oído tocante a la palabra de Dios hecha carne hoy. Creo que he sido claro y seguiré siendo claro para todo el pueblo de Dios, por cuanto sé que de estas cosas es que depende la transformación y el rapto de la novia. No le ocultaré las cosas que ustedes deben de saber. Aunque me traiga problemas, el decírselas, se las diré. Porque yo sé que después que estemos allá arriba, usted va a saber por qué yo tuve que decirle ciertas cosas que quizás eran muy delicadas y quizás algunos se escandalizaron, pero siempre habrá gente que se escandalizará. Y aún de los mismos escogidos en los tiempos del Señor Jesucristo hubieron personas que se escandalizaron. En una ocasión el Señor dijo: me es necesario ir a Jerusalén para morir. Y cuando dijo así, Pedro seguía vino y dice: mira, no te ocurra tal cosa. Y comenzó a tratar de convencerlo para no dejarlo subir a Jerusalén, porque allí el Señor dijo que iba a morir. Cuando el Señor ve que Pedro se pone a hacer esas cosas, el Señor se le queda mirando a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Y era uno de los discípulos, y era uno de los escogidos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir nada menos que cuando alguien se propone llegar a donde tiene que llegar para cumplir lo que tiene que ser cumplido, aún de en medio de los mismos escogidos, se pueden levantar personas como Pedro y decir: no hagas eso no. Pero realmente no será la persona quien hará eso, sino que será el diablo que tratará de usarlo para que no sea hecho lo que debe ser hecho. Y por eso fue que el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Era que el diablo estaba tratando de usar a Pedro. Sí, pues que el diablo trata de usar al que se deje usar de él. Y aún si un escogido, sea hermano de la congregación, o sea pastor, o sea ministro, o sea quien sea, si se deja usar, el diablo lo usa. Y siempre el diablo tratará de usar al que se deje usar. ¿Para qué? Para interrumpir el plan de Dios, para impedir que sea hecho lo que debe ser hecho y que el pueblo conozca lo que debe conocer. Porque la novia tiene que conocer toda la palabra de Dios. Todo lo que ha sido hecho en este día, la novia lo tiene que conocer completo. Y el profeta dice: tiene que ser algo que usted conozca. ¿Ve usted? Todo tiene que ser conocido por la novia, y la única forma para ser conocido por la novia tiene que ser a través de la predicación que le traigan a la novia. Por lo tanto, usted recibirá todo lo que está prometido que vamos a recibir. Sabemos que siempre habrá y siempre el Señor levantará a alguien que predique su palabra. Y saben ustedes una cosa que el profeta dice: usted se para por la palabra, usted se para por Dios y Dios se para por usted. O sea, usted se levanta por Dios para predicar su palabra, y entonces Dios se para por usted a su lado para respaldar lo que usted diga. Así que no hay que tener ningún temor, ¿verdad? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Dios está con todo aquel que se pare firme y predique lo que tiene que predicar para esta hora, no importa que escandalice el mundo entero.
Los escándalos tienen que venir. Pero el Señor dijo, pero bienaventurado el que no fuera escandalizado en mí. Si fulano o sutano se escandaliza por cualquier cosa que no sea la palabra, pues hay de aquel que trajo ese escándalo. Pero si se escandaliza por la palabra, por Cristo, bueno, perdió la bienaventuranza. Porque bienaventurado el que no fuera escandalizado en mí, y él es la palabra. Por lo tanto, nunca usted se escandalice por la palabra que ha sido manifestada en carne en esta hora y que está siendo predicada para la novia. Estas cosas son para la novia, este es el mensaje para la novia y más nadie está llamado a recibirlo, solamente la novia. Por lo tanto, quédese al lado de la palabra, quédese al lado del Señor, porque usted está al lado del Señor, usted estará seguro porque el Señor estará a su lado. Si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quizás lo que sea predicado, quizás sea un poco profundo, quizás sea un poco difícil para entender con los sentidos humanos, quizás sea algo que algunos tropiezan, pero sabemos una cosa, que Dios respaldará y vindicará lo que es su palabra. No importa que parezca raro. Por lo tanto, sabiendo que su palabra Él la respalda, estemos al lado de su palabra, siempre, 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 aunque parezca un poco rara a los sentidos, pero a nuestro corazón no parece rara, es real. Por lo tanto, créala con todo su corazón, porque el sentido suyo, el sentido de la fe, le dice amén a lo que ha sido hablado en esta hora final a través del profeta de esta hora final. Y no se escandalice por nada de lo que ha dicho el profeta, permanezca fiel a lo que ha sido hablado. Algún día nos iremos de aquí, y cuando nos vayamos de aquí, entonces vamos a ver lo necesario que era que se nos predicase toda la palabra de Dios. Y también veremos que si tuvimos que estar unos cuantos años aquí fue porque no se nos había predicado todo lo que necesitábamos. Quizás aquí la culpa nos la vamos a echar todito. La culpa nos la echamos todito. Porque la novia, si no está preparada para el rapto, no se va. Y si la novia no está preparada, es porque no se le ha predicado lo que se le tenía que predicar. Y si no se le ha predicado, es porque la novia no ha clamado al Señor para que Dios dé lo que tiene que dar. Por lo tanto, así la culpa la llevamos todos, tanto la congregación como los ministros. Entonces las congregaciones, por no clamar al Señor desesperadamente para que nos dé lo que nos falta, entonces el Señor no ha podido darle a su ministro lo que tenía que darle. Y si alguno sabía algo, se quedaba callado con miedo de que al decirlo, la gente no está preparada, entonces tropezaran y se fueran. Pero ya hemos llegado a un momento en que Dios ha comenzado a revelar a su pueblo todo lo que Él quiere revelar. Él ha comenzado y va a continuar. Por lo tanto, usted esté preparado. No tropiece en nada. Clame al Señor, ore al Señor para que usted esté preparado y ore al Señor para que el Señor nos siga dando todo lo que Él quiere darnos. Porque Él nos va a dar todo lo que necesitamos y todo será tan sencillo que nos quedaremos maravillados como hasta ahora nos hemos quedado maravillados de las cosas que Dios ya nos ha dado. Todo es tan y tan sencillo. Todo es tan y tan simple. La novia necesita conocer todo lo que ha sido revelado. La novia conocerá cómo hacer contacto con la otra dimensión. La novia conocerá todos esos secretos. La novia conocerá el secreto de cómo pasar a la otra dimensión. La novia conocerá el secreto de cómo hablar la palabra y que la palabra se cumpla.
La novia conocerá todos estos secretos de cómo decirle a este árbol, pásate de aquí a allá, y se pasará. La novia conocerá todos esos secretos porque todos están revelados en el mensaje de la hora. Por lo tanto, siguiendo estas cosas de esta manera, estemos preparados para lo que el Señor quiere seguirnos revelando. Porque hay más. Yo creo que hay mucho más. Hay mucho más para la novia y tenemos que estar listos, preparados para recibir lo que Él tenga para nosotros. Por tanto, hemos comenzado y continuaremos anunciándoles lo que hemos visto y oído. Y todo lo que vea y escuche de parte del Señor a través del mensaje de la hora, se los haré saber a ustedes. Yo creo que en esta mañana no le hemos puesto tema al mensaje, pero podríamos ponerle tema. Lo que hemos visto y oído, o lo que he visto y oído, eso les anuncio, eso les predico. Lo que he visto y oído tocante al verbo de Dios, a la palabra de Dios manifestada en carne hoy. Lo que he visto y oído, eso les predico. Dios nos bendiga a todos en esta mañana, Dios nos guarde y nos ayude para todo lo que nos falta de parte del Señor oír y recibir. Vamos a estar puestos en pies en esta mañana. Vamos a cantar un corito y luego seremos despedidos inmediatamente. Vamos a cantar ese corito que expresa y quiere decir tanto desde nuestro corazón. Si lo cantamos desde acá adentro, ahí usted te está diciendo algo muy grande. Es ese corito que dice, yo le amo, pero dígaselo de todo corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y a decirlo de todo corazón al ver lo que Dios ha hecho en este tiempo. Al ver que Él nos ha reclamado y ha reclamado todo lo que le pertenece a Él, nuestra expresión de amor hacia Él debe ser sin límites. Yo le amo, yo le amo, Vamos a inclinar nuestro rostro para ser despedidos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, y aquí en esta mañana estamos aquí congregados y agradecidos a ti por las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por poder haber escuchado tu gloriosa palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, Dios eterno, para que lo que hemos escuchado esté grabado en lo profundo de nuestros corazones y que, Señor, con lo que hemos oído en esta mañana, crezcamos espiritualmente unas cuantas pulgadas, Señor, y que estemos preparados para lo otro que tú nos quieras dar a conocer, Señor. Padre, que necesitamos en esta mañana
Y ahora, oh Dios eterno, Dios santo, sabemos que habrán cosas que no podrán ser captadas por los sentidos humanos, pero que tú las vas a dar a conocer. Ayúdanos para estar en el Espíritu y que por el sentido de nuestra alma, el sentido de la fe, podamos captar esas cosas que tú nos vas a revelar. Padre, en tus manos estamos. Sabemos que el diablo tratará de traer problemas a tu novia, de traer, Señor, cosas que causen, Señor, desaliento. Pero, Señor, ayuda a tu novia para que ella pueda ver que es el diablo que tratará de traer problemas para que nos desanimemos. Pero ayúdanos para que en ningún momento nos desanimemos, pase lo que pase, Señor. Dios eterno, en tus manos estamos. Y ahora, Señor, guía nuestros pasos en las cosas que nos quedan por delante. Y déjanos saber las cosas que debemos de saber para ser transformados y raptados contigo, Señor. Ahora, Señor, mira el viaje a Venezuela, Señor, mañana. En tus manos está. Dirígelo en todo, Señor, y manifiéstate poderosamente en medio de tu pueblo en esos días que yo he de estar allí con este grupo de ministros, y aún también es probable que he de predicar, Señor, a alguna congregación en alguna ocasión. Ahora, Padre, todas las cosas en tus manos están. Señor, yo me paro por tu palabra, con tu palabra y al lado de tu palabra, Señor, en esta hora final. Pase lo que pase, digan lo que digan, Señor, me quedo con tu palabra y predicaré tu palabra, Señor. Se escandalice quien se escandalice, tropiece quien tropiece, Señor. Ayuda a tus ovejas para que ellas no vayan a tropezar. Y, Señor, como tú has prometido pararte con el que predique tu palabra, Señor, así espero que tú hagas también, y confío que así tú harás, porque es promesa tuya. Y tú vindicarás, oh Dios, toda cosa que sea hablada, que sea tu palabra. Sé tú, Señor, el que la vindique. Yo nada haré, Señor, para vindicar lo que predique, porque no hablaré de mí mismo, sino lo que tú hayas hablado. Por lo tanto, encárgate tú. En tus manos dejo yo, Señor, la vindicación de lo que haya de ser predicado y de lo que ya también ha sido predicado, Señor, desde este púlpito y desde otros púlpitos donde he estado, Señor. Encárgate tú de vindicarlo como tú has prometido, Señor. Yo nada puedo hacer, Señor, en ese respecto, pero es tu palabra, por lo tanto, en tus manos está. Y ahora, Padre Celestial, Dios eterno, todas las cosas en tus manos están. Bendice esta congregación que en esta mañana se ha congregado aquí para adorarte y glorificarte en la luz de la tarde y en el nombre nuevo tuyo. Y, Señor, que bendiciones en abundancia vengan sobre esta congregación y que reciban todo lo que aún falta para ser transformado cada uno de los que aquí están, Señor, cada uno de tu novia, y que, Señor, en nada tropiece esta congregación. Ahora, Padre, ve con cada uno de nosotros, y que el estímulo de lo cual es producido por tu palabra revelada esté manifiesto en el corazón de cada hermano, y que, Señor, sea tan grande el estímulo
que día tras día estén deseando el momento en que regresaremos aquí, el viernes próximo, para adorarte nuevamente aquí y oír tu palabra. Y ahora, Padre, todas las cosas en tus manos están, y te las pido todas estas cosas en el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.